Güey. Bueno, volvemos por las andadas, volvemos por los directos, como siempre. Aquí estamos. Hoy tenemos un tema bastante interesante. ¿Qué es este? ¿Qué pasa, gente? Bueno, esto es para lo que lo ven después. El tema es este. Para los nuevos que no lo saben, pues aquí, siempre, antes, hace unos meses atrás, hago directos y todo ello. Por lo que volvemos a retomar los directos. Y con un invitado. Fija el comentario. Para cuando la gente entre, diga de qué va el tema, de qué va. Soccer, a todo el mundo. Bienvenidos, familia, bienvenidos, gente. Volvemos a los directos y promete bastante, así que espero que os guste y os entretengáis bastante, porque aquí nos entretenemos. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo estáis? Bueno, los que lo veis después, ¿qué tal estáis después? Y los que ya estáis, en vez de ponerme corazones, ponerme ¿qué tal estáis? Hombre, mujeres. Pues seguramente es Alberto Bermejo. Pues estoy muy bien, estupendamente, contento, después de haber hecho la declaración de la renta. Qué dolor. Bueno, hecho no, lo he dejado así. Me ha dado un jamacuco y he dicho, tengo que pagar. Ahí te has quedado. Y nada. Talita, hello. ¿Qué pasa? Grande Paco, grande Paco. Está bien que no te quejes, Paco, hombre. No te puedes quejar. ¿Cómo te vas a quejar? Si todos los días ves a alguien como yo, todos los días. Eso es una alegría. Ahí está. Espérate que silencie esto, que si no, no terminamos. Pues nada. ¿Qué pasa, Samu? Dímelo. Ale dice, Neto, tienes que volver a ser entrenador. Claro que sí, hombre. Eso te lo claro. Pero por ahora no. Pues nada, familia. Estamos dentro y tenemos aquí. ¿Quién es nuestro invitado? El señor X. Es un desconocido. Que he encontrado por ahí y he dicho, bueno, este señor creo que es majo. ¿Qué pasa, caballero? ¿Qué tal estás? Todo bien, todo bien, todo bien por aquí. Bien, ¿no? Les Sí, sí, estaba sí, sí, tranqui. contando a la gente de que el invitado, muy buenas, Mara, el invitado era incógnito, ¿no? Que le he visto por ahí y he dicho, bueno, esta persona, ¿no? Este chaval parece muy majo, yo creo que tendrá algo que aportarnos sobre la guerra de Ucrania contra Rusia, en el que, a ver, he hecho un vídeo, pero Sí, 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 sí. un directo Ven- mola más. Vengo a debatir, así que quien quiera meterse a debatir, que se meta. Y así cada uno da su opinión, Vale, vale, pero vale. sí, Pues bueno, pues para la gente que no te conozca, porque hace tiempo que no hago directo por aquí, ¿cómo te llamas? ¿Tú quién eres? sí, pues mi nombre es Patrick, vivo en el Reino Unido, soy de origen congoleño, he estudiado relaciones internacionales y política internacional y me dedico prácticamente a analizar conflictos, a entender cuáles son las causas de los conflictos, identificar cuáles han podido ser los problemas que han llevado al conflicto, qué es lo que los está provocando y manteniendo, y finalmente intentar entender cuál podría ser una resolución a los conflictos existentes. Sobre todo me centro mucho en las repercusiones que puede tener en los países africanos, ¿ok? Y, y bueno, eso es más o menos el resumen de mi vida, ¿ok? Profesionalmente no me dedico a lo que he estudiado, me dedico a la contabilidad, pero obviamente diariamente me informo sobre todos los conflictos y los analizo. Actualmente, ¿cuántos conflictos hay? Más allá del foco ese, ¿no? Que nos pondremos a mirar, que es el de Ucrania. ¿Cuántos conflictos hay? Hay muchos conflictos en el mundo, hay pequeños conflictos
y grandes conflictos. Los pequeños conflictos pues son los que involucran podemos decir, a pequeñas tribus, a pequeños pueblos que se están enfrentando entre ellos mismos por diferentes razones. Puede ser por razones étnicas, puede ser por razones económicas. Luego tenemos conflictos más grandes, ¿no? Como lo que que es cuando un país se enfrenta a otro país. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Arabia Saudita y Yemen. En Siria también internamente están teniendo ciertos conflictos donde Turquía está haciendo una intervención en el norte del país. Luego, dentro del continente africano, tenemos algunos países que también están teniendo conflictos internos que traspasan otras fronteras. En el ejemplo de Mali, por ejemplo, en la frontera norte, que tienen conflictos con los yihadistas, como los llaman. Y luego tenemos conflictos muy grandes, conflictos que afectan a todo el mundo, ¿ok? Económicamente, políticamente, que es el conflicto que vemos hoy, que es el de Rusia y Ucrania. Pero hay muchos conflictos y a no todos se les da la atención que se le está dando a este conflicto Rusia-Ucrania porque no afectan tanto al mundo económicamente o políticamente como el actual. Vale, y el que tú dices, ¿no? El que afecta a la mayoría de la gente que está ahora mismo viendo esto es el de Ucrania. ¿Cómo afecta esta crisis, no? Bueno, yo lo digo mini crisis. ¿Tú cómo ves que esto afecta al bolsillo de las personas? Ok, no es una mini crisis, es una crisis muy grande, ¿ok? La guerra entre Rusia y Ucrania, que bueno, ya veréis mi opinión, pero es una guerra entre la OTAN y Rusia, ¿ok? Una guerra donde hay diferentes países que están involucrados y obviamente los países que están directamente enfrentándose unos a otros es Rusia y Ucrania, pero hay muchos países involucrados, por lo cual las ramificaciones, los efectos de esta crisis afectan al mundo entero, por eso es muy grande. Tener en cuenta que Rusia y Ucrania son unos países que exportan muchas materias alrededor del mundo, sobre todo alimentos, sobre todo petróleo, sobre todo gas, por lo cual esto afecta al precio del petróleo a nivel mundial, esto afecta al precio del gas a nivel mundial, siendo Rusia uno de los países que exporta más alrededor del mundo, ¿no? Por ejemplo, Rusia forma parte de la OPEC Plus, que más o menos controlan el precio del petróleo junto a Arabia Saudita y otros países, ¿no? Entonces, la crisis no es pequeña, es muy grande, puede empeorar y ahora mismo en nuestra generación estamos presenciando algo que personalmente no creí que fuese a darse y es pues una ruptura del poder hegemónico que tienen los Estados Unidos en el mundo, que los Estados Unidos controlan muchos pilares económico, político, social, en cuanto a los estudios también, académico, controla muchísimos pilares y ahora mismo están siendo quebrantados uno a uno por otra unión que se ha formado. Tenemos ahí a la Unión del Este, Rusia, China, India, países que están más o menos en Asia, incluso en Latinoamérica y en África, que se están uniendo de una forma u otra y están creando un nuevo orden mundial en el que los Estados Unidos no es el poder hegemónico y no estamos en un orden mundial unipolar, que es cuando solo hay una potencia que controla más o menos el poder en el sistema internacional. Ahora se está abriendo un orden que tiene diferentes polos, ¿ok? Los cuales tenemos a diferentes actores que ejercen poder desde diferentes hemisferios y crean su campo de influencia, ¿no? Entonces, es algo que puede afectarnos mucho y que dependiendo de cómo se maneje esta crisis puede causar unos efectos muy negativos en el mundo o puede simplemente cambiar el mundo comparado a cómo lo conocemos ahora mismo, ¿no? Por eso digo que es una crisis muy importante, no es pequeña, es muy grande. Ya te habrás dado cuenta del precio del petróleo, te habrás dado cuenta del precio del gas, te estás dando cuenta de las sanciones que están imponiendo a Rusia y el efecto que está teniendo sobre países como los Estados Unidos o países de la Unión Europea mismo, que ahora mismo muchos se están enfrentando porque no están de acuerdo con las decisiones que se están tomando. Vale, ¿y por qué se desencadena esta guerra? ¿Y cuáles son los bandos que se han formado?
Ok, esto es una guerra que no empezó hace un mes, ok. Esto es una guerra que lleva tiempo. Estamos hablando de un total de 8 años o incluso más, ok. Esta guerra es histórica, es un enfrentamiento histórico que tienen los ucranianos con los rusos, ok. Esto viene antes de la Segunda Guerra Mundial incluso, pero hay que destacar algo muy importante que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, y es que los ucranianos, muchos los del oeste, se unieron a las fuerzas nazis de Alemania nazi de Hitler y le apoyaron en la masacre de judíos y polacos y gitanos y todo tipo de personas. Crearon un batallón que se llama el Batallón Galicia, que tenían como el jefe una persona que se llama Stepan Bandera, que esta persona era muy influenciada en estas personas y ya os digo, se unieron con los nazis contra la Unión Soviética y contra muchos otros países europeos. Ok, de aquí nace un sentimiento completamente antisoviético, antirruso, ok, que es que durante mucho tiempo los soviéticos lo han mantenido bajo control, pero desde que Ucrania se creó, ok, porque se creó un país completamente nuevo, se dieron nuevas fronteras, ok, pues de que tuvieron esa libertad, como quien dice, ese sentimiento se ha empezado a crear muchísimo más. Ese sentimiento nacionalista ha empezado a crearse mucho más en Ucrania, ¿ok? Esto yo lo veo como la raíz de este problema, ¿ok? Esta es la raíz, pero hay muchos otros países que lo saben y que se están aprovechando de esto para causar este problema. Y ahora os voy a explicar. ¿Cómo se crea el problema en la actualidad? Teniendo en cuenta esto que os he dicho, de que en Ucrania hay muchas personas que son bastante de extrema derecha, bastante racistas, ¿cómo decir? ¿Ok? Lo que ocurre hace 8 años, ¿ok? 2013, 2014, es que hay una revolución. ¿Os acordáis de la primavera árabe que ocurrió en África? ¿No? Vimos cambios de gobierno en Tunisia, en Libia, en Egipto, en muchísimos países del norte de África y de Oriente Medio. Tenemos una revolución parecida, donde la gente pide un cambio de gobierno, a un gobierno democrático, a pesar de que ya lo era, pero pide un cambio de gobierno. Y esto es debido a que el presidente, en ese momento, que se llamaba Víctor Yanukovych, quería entrar en la Unión Europea, pero según él, la Unión Europea le dio un plan de entrada que lo que hacía era abrir completamente las puertas de Ucrania y dejarles más pobres de lo que estaban. Muchos países africanos sabemos cómo son las políticas de reestructuración financiera del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Si veis, lo que le ofrecieron es algo parecido a eso. Y él era proeuropeo, pero aún así dijo que no. Entonces Rusia, que Ucrania, quieras o no, es una zona buffer, o que tiene mucha influencia ahí, dijo que ok, te ofrecemos un paquete financiero mejor. Y él pues cogió y dijo, pues vale, los presidentes de Ucrania siempre han sido prorrusos, él también lo era por cierta parte, y decidió coger ese paquete. Eso desencadenó una ira dentro de la población, sobre todo aquellos que querían ese cambio ya, ¿ok? Unirse a la Unión Europea, y comenzaron a haber disturbios. La gente se empezó a rebelar contra el régimen, ¿ok? Y al principio era algo bastante democrático, bastante pacífico, pero luego empezaron a aparecer elementos violentos dentro de estas protestas, ¿ok? Y ya os digo, os podéis ir en la página web de Estados Unidos, incluso en el Council for Foreign Relations, ahí claramente dicen que los Estados Unidos financió esta revolución, no completamente, pero financió bastante. La gente que estaba ahí estaba cobrando, ¿ok? $40 diarios por estar en esa manifestación, sobre todo la gente violenta. Hubo muertes, ¿ok? Hubo policías que murieron, hubo manifestantes que murieron también. No se sabe de dónde vinieron esos disparos, pero hubo muertes. Y los protestantes llegaron hasta el Palacio Presidencial y forzaban a la presidenta a coger un helicóptero y pirarse al este del país, y luego más tarde se fue a Rusia para que no se lo cargasen, ¿ok? Estamos hablando de gente con cóctel Molotov que manda a policías y un montón de cosas más, ¿ok? Entonces, una vez echaron a esta persona del poder, ¿ok? Por la fuerza, lo que hicieron fue imponer un gobierno de transición, ¿ok? El cual estaría ejerciendo poder político sobre el país temporalmente hasta que se encontrase un gobierno permanente. En este caso salió un líder elegido que se llamaba Petro Poroshenko, que este es un oligarca muy conocido. Este tío tiene fábricas de chocolate y vende chocolate alrededor del mundo, es riquísimo, ¿ok? Y él era el presidente.
y él pues trajo una serie de reformas a Ucrania, ¿ok? Para beneficiar a los ucranianos y sobre todo aliarse más a Occidente y a la Unión Europea. Entonces, al hacer esto se dieron cuenta de que para entrar a la Unión Europea tienen que cumplir ciertas condiciones, al igual que para entrar en la OTAN, etcétera, ¿no? Aún así, este presidente no está del todo seguro de entrar y entendía que tenían que mantener ciertas relaciones económicas y políticas con Rusia, ¿no? Aún así, hay una zona del este de Ucrania que no estaba nada de acuerdo con esta revolución. Dijeron que esto no es una revolución, es un golpe de Estado. Claro, un golpe de Estado. Habéis forzado al presidente, habéis tirado cóctel Molotov y ahora habéis impuesto a un nuevo gobierno que está muy en contra de los rusos. La gente del este de Ucrania, la mayoría son rusos, este y sur, ¿ok? Esta gente lo primero que hizo es rebelarse. Y dijeron que querían más autonomía, querían más independencia, porque no están de acuerdo con el gobierno y quieren crear sus propias leyes. Pues esto desencadenó una guerra civil, ¿ok? Durante los últimos 8 años ha habido una guerra civil entre el oeste de Ucrania prácticamente y el este de Ucrania. Obviamente el este eran, pues, milicias, era gente que cogía armas y ya está, mientras que el oeste era el ejército de Ucrania luchando contra esta gente. Tengamos en cuenta que ciertas partes consiguieron salirse de Ucrania. Tenemos Crimea, que prácticamente Rusia, bueno, ya estaban ahí, los rusos siempre han estado en Crimea, tienen un puerto que se llama Sebastopol, pagaban, alquilaban por ese puerto y sus tropas siempre han estado ahí estacionadas, ¿ok? Lo que hicieron es salir y ocupar la península, llevaron a cabo un referéndum y prácticamente todo el mundo dijo que se quería unir a Rusia, ¿ok? Ya te digo, la mayoría son rusos. Estas dos, las regiones de Luhansk y Donetsk, que son el este de Ucrania, lo mismo, la mayoría son rusos y no querían unirse al gobierno ucraniano, querían más independencia, no se lo aceptaron y empezó la guerra civil. Durante 8 años el gobierno ucraniano ha estado bombardeando día tras día el este de Ucrania y ha habido bastante gente que ha muerto. Estamos hablando de 15.000 personas, 15000, 15.000 personas que han muerto. Y que si tú has estado al tanto de este conflicto durante los últimos 8 años, lo has escuchado. Las personas que se han enterado ayer no lo han escuchado. Y aquí está la trampa, ¿ok? Entonces, estos 8 años ha estado ocurriendo esto. Y, bueno, cuando se quedaron con Crimea y consiguieron echar al gobierno, al ejército de Ucrania hacia atrás, pararles prácticamente, firmaron un acuerdo. Se llama el Acuerdo de Minsk, ¿ok? Porque se firmó en Bielorrusia, en el cual se acordaba que los ucranianos respetaban Crimea, respetaban el este de Ucrania, no se metían en la OTAN y un montón de cosas más. Tengamos claro que la Unión Europea no era un problema para Rusia, incluso a Rusia le interesaría meterse a la Unión Europea. El problema es la OTAN y luego vamos a entrar en esto, ¿ok? Entonces, firman este acuerdo de Minsk, pero aún así el gobierno ucraniano sigue bombardeando zonas residenciales en el este de Ucrania y matando a un montón de personas. Os lo digo así, 15.000 personas, se dice rápido, pero eso es mucha gente, mujeres, niños, hombres, todo el mundo, ¿ok? Entonces, ahora el acuerdo de Minsk se firma, pero se viola constantemente, ¿ok? Entonces, se cambia al presidente, Petro Poroshenko, se le tacha de traidor porque permitió comida a la gente del este del país, porque se le cortó las pensiones, se le cortó los beneficios e incluso se le cortó la electricidad a esas personas, ¿ok? Durante todo este tiempo han estado viviendo en los zulos de sus casas, ¿ok? En sus sótanos prácticamente. Entonces se trae este nuevo presidente, que se llama Zelensky. Nada más entrar, lo que hace es prohibir unas cuantas cadenas de opositores y pone unos cuantos opositores en la cárcel también. Esta persona es un actor, un comediante, ha estado en la tele durante muchos años, tanto en Rusia como en Ucrania. Es una persona querida por los dos países y se convierte en presidente. Pero una de las cosas que hace es prácticamente traicionar a los rusos en el acuerdo de Minsk. Cambia la constitución y dicen que ahora una de sus prioridades es intentar entrar en la OTAN, 1, 2, intentar recuperar Crimea, ok, y 3, los territorios del este, volverlos a incluir en Ucrania. O sea, todo lo contrario que se firmó. Ok, paramos, hacemos un paro aquí porque es importante. ¿Qué lleva a un presidente como este, sabiendo las consecuencias que puede tener el intentar enfrentarse a una potencia nuclear como es Rusia? Imagínate a Guinea-Bissau declarando guerra a Estados Unidos. ¿Qué se esperan? ¿Ok?
Imagínate eso. Oye, que Ok, nosotros nos defendemos nuestro terreno bien, ¿eh? sí, pero dos bombas nucleares y desaparecís de este planeta, ¿entiendes? En la política las cosas son claras, son serias. Y las decisiones que toma un presidente puede matar a millones de personas. Y esto es algo muy serio que hay que considerar. Porque al Vale, final la gente inocente son los que sufren. vale. Uno puede ir de, ok, esta es mi política, esto es lo que quiero. Pero al final los que sufren son los de a pie. ¿Y Y por Ucrania qué? ya ves como... Sí, ¿Y por qué no? Decir, como tú has puesto un ejemplo, ¿no? Decir una potencia nuclear contra simples ciudadanos, ¿por qué Zelensky sigue diciendo, animando a la gente a decir, oye, vamos a defender nuestro territorio que nos están invadiendo? ¿Y quiénes son, y quiénes empujan a Ucrania a sentirse? Porque, a ver, al final es como cuando eres alguien débil, ¿no? Siempre tendrás, si tienes las espaldas cubiertas, pues te piensas que estás fuertote, que vas a pelear, ¿no? Entonces, sí. ¿por qué Zelensky manda a su gente decir, oye, ir a la guerra ahí, y que podéis? Y también a quien quiera Sí, venir a ayudar, pues nada, tenéis barra libre para entrar al país y da igual los sí. sitios de ser. Por ejemplo, Senegal pues ha quejado de ti, oye, que tú porque animas a mi gente de ti que vayan a pelear por ti, quieres regalarle visados para ahí. Sí. Tenemos en cuenta que ellos ven el hecho de que les han quitado Crimea como una invasión de los rusos. También entienden que los rusos apoyan de cierta forma a la gente del este de Ucrania, porque son rusos, y lo ven como una invasión ya, ¿ok? Tenemos en cuenta que después, durante la Unión Soviética, lo que ocurrió es que se creó el país de Ucrania. O sea, Crimea siempre ha sido parte de Rusia. Crimea ha sido un territorio en el cual muchísimas potencias mundiales siempre han tenido guerras por ese territorio, porque es controlas el Mar Negro y tienes acceso al Mar Mediterráneo, ¿ok? Entonces Rusia siempre se ha peleado por eso, bajo el zar, bajo el rey, y ha ganado ese territorio. Luego más tarde se lo regalaron prácticamente a Ucrania, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la política? Ucrania es un país buffer, como se hace llamar. Un buffer es un territorio de entre dos países, ¿ok? El cual es neutro, es neutro. ¿Se acuerda que es neutro? Y no te puedes aliar con una alianza militar ni con la otra, prácticamente. Porque si lo haces, te destruye una o te destruye la otra. Y Ucrania siempre ha sido así, políticamente, ¿ok? Que sea correcto o no, no es mi problema. El problema es que si no lo cumples, te destruyen. Y el mundo es así. Olvidaos de derechos humanos y de derechos. Los países no tienen ni un derecho. Si otro país te quiere invadir, lo hace. Y si no eres lo suficientemente fuerte, desapareces. Así de simple. ¿Y para Entonces, qué? se creó la OTAN después de la Segunda Guerra Mundial para parar el avance soviético hacia el oeste de Europa. Y ellos también crearon sus propias uniones militares, ¿ok? La Unión de Varsovia, que se disolvió. Después, la OTAN acordó verbalmente con Rusia, después de que se disolviese la Unión Soviética, de que no avanzaría más hacia el este. Pero la OTAN ha incorporado 14 países o más dentro de la unión militar. Esto no es una unión económica, es una unión militar. Significa que pones tanques, soldados y misiles en la frontera del país que siempre has intentado destruir. Porque muchos países europeos siempre han intentado destruir a Rusia. Napoleón, Hitler, me da igual que pongas por medio. Incluso Winston Churchill, siempre han intentado destruir a Rusia, ¿ok? Entonces Rusia esto lo ve como un problema, ¿ok? En teoría. Entonces, Ucrania es un país buffer, siempre se ha mantenido neutro. El hecho de que este nuevo presidente Zelensky decida que se quiere unir a la OTAN es lo que trae problemas, ¿ok? ¿Por qué toma esa decisión? Porque la OTAN dice, os vamos a apoyar. Si hay un conflicto con Rusia, os vamos a apoyar. Vamos a enviar soldados, vamos a enviar tanques, vamos a enviar aviones, vamos a destruir a los rusos junto a ti, ¿ok? Al mismo tiempo, la Unión Europea dice que si aplican, también les pueden incluir, por lo cual Zelensky lo que tiene detrás, antes de tomar esta decisión, es el apoyo de los Estados Unidos y prácticamente de todos los países occidentales. Y por eso se siente suficientemente fuerte para tomar esta decisión. ¿Y por qué este apoyo no se materializa? ¿Por qué no se hace real? Es decir, que Europa plantee sus soldados, Estados Unidos plantee sus soldados. Sí, no se materializa porque no pueden. Rusia no es un país con el que puedes jugar.
ni económicamente, ni políticamente, ni militarmente. Tendrán el gobierno que tienen, que no apoyo, ¿ok? Conservador, de derechas, pero les funciona, ¿ok? Unos países tienen democracias, otros tienen dictadores que les va bien, otros tienen unos militares que les va bien. Cada país decide qué sistema político le va bien para ellos. Pero muchos países democráticos se ven atacados cuando ven a otros países que no lo son. Y lo que tienen a hacer es atacar a los países que no son democráticos. Por lo cual, la democracia se convierte en una amenaza para esos países que no lo son. ¿Ok? Y cada día incorpora más países dentro de su democracia, ¿ok? Tenemos en cuenta que los Estados Unidos es un país que ha estado cambiando continuamente regímenes, diferentes gobiernos alrededor del mundo, ¿ok? Irak, Afganistán, en África constantemente junto a otras potencias occidentales. Lo que ocurría durante la colonización sigue ocurriendo hoy día, ¿ok? Lo único que la colonización ya no es un imperio te invade y te coloniza, sino que ahora un imperio te abre tu economía, la privatiza completamente y la abre al comercio internacional que te destruye internamente. Y no tienes dinero ni para financiar la educación de la gente de tu país, ¿ok? Y esto es algo que hacen a países ricos, con muchos recursos minerales. Rusia es uno de estos países. Siempre hay que ir a atacarlo porque tiene mucho. Rusia tiene muchas cosas que exportar, ¿ok? Entonces, ¿por qué todo lo que le propusieron a Ucrania no lo están haciendo hoy? Porque Rusia es el segundo país, ¿ok?, más fuerte de este mundo. Tiene más de la mitad de todos los misiles nucleares en este mundo. Tiene uno de los ejércitos más grandes en este mundo. Creo que son 2 millones en total, incluyendo la reserva. Rusia es un país muy fuerte económicamente y a pesar de que el PIB no sea muy grande, más pequeño que España, su capacidad de producción es más grande, es enorme prácticamente. Y lo bueno es como países africanos, quizá tu PIB es un pistacho, pero exportas más recursos naturales que ningún otro país, ¿ok? Por lo cual, las exportaciones también ayudan a Rusia en este sentido. El hecho de que la OTAN, Estados Unidos, cualquier país decida poner botas en Ucrania para luchar contra los rusos, es una declaración de guerra. Entonces, ¿qué país en Europa ahora mismo tiene el potencial militar para poder enfrentarse a un país que tiene 50% de las armas nucleares del mundo? Ninguno. Y aunque no tuviese armas nucleares, Rusia tiene el poder suficiente para arrasar con Europa entera, completamente. Tiene el potencial militar para hacerlo. Lo único que le para los pies es los Estados Unidos, porque tienen ciertas bases nucleares en ciertos países europeos. Pero aún así, entre Europa y Estados Unidos hay un océano. O sea, lo que pase en Europa a Estados Unidos ni le toca. Por lo cual, Estados Unidos puede lanzar constantemente dardos a la cara de los rusos y decir a los europeos que lo hagan también, porque al final a ellos no les afecta. Si Rusia decide lanzar misiles, lo va a lanzar en Europa primero. Vale. Y decirle a la gente que quien quiera participar, que envíe su petición o que escriba y que entre, ¿no? Que no solo es Patrick y ya está. Y luego, yo tengo una duda, ¿no? Es decir, este problema que pasa y todo eso. ¿Qué papel juega África? Como tú has dicho de que hay países o zonas que se están aliando, que se están haciendo fuertes, como Latinoamérica, has mencionado la parte de Asia, en el que primero me gustaría que comentaras dos cosas, ¿no? Uno, es decir, ese suministro, ¿no?, que metía Rusia a Europa, ¿dónde está mandando esos productos, no? Y luego, la otra parte, es decir, ¿qué papel juegan los países africanos? ¿Qué papel juega en África en estos movimientos, no? Bueno, hay que tener en cuenta que hay que mirar cómo llegó la independencia política, no económica, de los países africanos. Muchas de estas independencias, que no es nada más que un acuerdo con tus opresores, ¿ok?, fue porque los países occidentales estaban tan debilitados económicamente tras la Segunda Guerra Mundial que no se podían permitir seguir manejando esas economías en los países africanos. Por lo cual llegaron a un acuerdo político con los que, por así decir, tenían el poder, ¿ok?, en esos países, y son los que pusieron en el poder para que manejasen esas administraciones económicas, así llamo yo a los países africanos. Administraciones económicas, porque al final hay una persona que la maneja y reporta a Occidente.
y la explotación continúa, al igual que continúa durante la época esta. Lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial es que Alemania vino y destruyó a todos los imperios occidentales. A todos, les dejó sin dinero, sin más. Incluso fue al norte de África y se los cargó también. Esa fue la oportunidad para los países africanos de pedir la independencia mediante la fuerza, como países como Algeria, por ejemplo, o simplemente de una forma política, ¿ok? Ahora mismo hemos vuelto a esa situación, donde tenemos un país hegemónico como Estados Unidos y los países occidentales que seguían explotando de forma neoliberal a los países africanos, que, bueno, desafortunadamente en el mercado neoliberal no nos podemos defender, porque hay competidores muy grandes, ¿vale? Y ahora mismo esa fuerza que tenía Estados Unidos ahí se está yendo. Muchos países africanos han tenido golpes de Estado y lo primero que han hecho es llamar a Rusia. Ven a ayudarnos, ven a darnos protección, ¿ok? Y los rusos tranquilamente han venido, han enviado unos cuantos soldados, mercenarios, contratistas ahí para ayudarles. En el caso de Mali, por ejemplo, ¿no? En el caso de la República Centroafricana también. Y en este caso los franceses, por ejemplo, el norte de Mali, tienen miedo a entrar en combate con los rusos, ¿ok? O sea, ahora mismo África está jugando un papel en el cual puede, uno, desvincularse completamente de la política neoliberal, si es posible, y empezar a tomar decisiones por sí misma. Algunos países y no todos, ¿ok? Entonces, tengamos en cuenta que muchas de las materias que vienen de Rusia y Ucrania, como los cereales, etcétera, el aceite de oliva, el aceite de girasol, los países africanos, sobre todo Egipto y prácticamente todos, dependen de eso. El precio de estos productos se han elevado, se han disparado y muchos países van a sufrir bastante, ¿ok? Yo os digo, África coordinadamente, si lo hacen todos en coordinación, pueden encontrar esa libertad económica, ¿ok?, que siempre han buscado y empezar a trabajar conjuntamente. ¿Qué papel juega África? Si te das cuenta, la Unión, en las Naciones Unidas, muchos países africanos se han abstenido. No han votado ni a favor ni en contra. Esto significa mucho para los europeos. El hecho de que los países africanos no les apoyen por primera vez en decisiones que toman contra países que están invadiendo a otros países, ¿ok? Eso es algo muy potente. Veremos cuáles son las consecuencias. Pero desafortunadamente Europa no tiene el mismo poder sobre África que antes. Desafortunadamente África está evolucionando tecnológicamente y económicamente, ¿ok? Y pueden dar un ataque económico, como así decir, a los países europeos que hasta ahora han estado exportando bastante al continente. Vale, y hay una pregunta que han puesto, ¿no? De que más allá de Rosale Quite, que ella cobra por entrevista. Y dice, ¿puedes decir a qué te refieres con mercado neoliberal? Creo que has dicho, ¿no? Es neoliberal. Pues eso. Sí. El mercado neoliberal es el que nos encontramos ahora mismo. Es nada más que una idea, ¿ok? El neoliberalismo es la idea en que los países pueden hacer negocios unos con otros sin necesidad de que haya una intervención por parte de los gobiernos para controlar las economías, ¿ok? Significa que cada país es libre de hacer negocios con otro país y los gobiernos no deben de tomar ningún papel, ningún rol en esta comunicación, ¿no? Por así decir. Entonces, le llamamos neoliberal porque el liberal, quieras o no, había cierto conservatismo, ¿ok? El neoliberal quita este conservativo del medio y crea instituciones, ¿ok?, las cuales permiten que los países, pues eso, puedan llegar a ciertos acuerdos, ¿ok?, para, pues eso, para hacer negocios unos con otros, para exportar, para importar, o sea, dejar que el mercado en sí se regule, sin necesidad de que intervenga el gobierno. Pero está claro que no es así. Esa es la teoría. La práctica, la realidad es completamente diferente. El sistema neoliberal que tenemos hoy día lo impuso Estados Unidos y el Reino Unido. Es un sistema, ya sabéis que antes el Reino Unido era el imperio más fuerte, ¿ok? Controlaba diferentes rutas por donde pasaba el petróleo y muchos recursos. Y eso, pues, cuando dejó de ser el imperio más fuerte, vino Estados Unidos, ¿ok? Y impusieron este mercado neoliberal, en el cual muchos países se han beneficiado, ¿ok? Como China, como vemos, se ha beneficiado del mercado neoliberal, Rusia incluso, pero otros países que son más débiles económicamente, lo único que ha ocurrido es que han sido explotados. El mercado neoliberal trae ciertas instituciones, como es el Banco Mundial, o sea,
las instituciones que crearon en el Bretton Woods, que lo que hacen es ayudar a los países económicamente a mejorar, ¿no? Mediante la inyección de crédito. Pero muchos de estos créditos traen condiciones, los cuales fuerzan a los países a privatizar servicios esenciales como la educación, etcétera, ¿ok? Y lo que hace es que les debilita económicamente y no pueden competir con otros países. Os doy un ejemplo. Los Estados Unidos, que va de muy neoliberal, subsidian a las empresas agrícolas en su país para que vayan a hacer negocios a países africanos. Cuando tu gobierno te da dinero en tu país, eso es una acción conservadora, ¿ok? Te da dinero porque durante el invierno no plantas nada, pero te pagan dinero. Y lo que tú cultivas, tu arroz o lo que sea, te permite enviar a otro país. Pero al recibir este dinero del gobierno, lo que te permite hacer a ti es reducir el coste de tus servicios y el coste de tus productos. Por lo cual, los mercados a los que vas les es imposible competir contigo porque el precio es bajísimo y el suministro es muy alto, por lo cual echas de la competición a todas las personas locales. Entonces, el mercado neoliberal es eso, es la libertad completa en cuanto a hacer negocios unos con otros, pero como he dicho, se crean monopolios y se crean países muy fuertes que lo que hacen es explotar este mercado. ¿Ok? Yo te digo una cosa, es decir, el ejemplo este que has puesto, el mercado neoliberal, por ejemplo, suele pasar bastante con las políticas de la PAC, ¿no? Las agrarias que hay aquí en Europa. Es decir, en el que, por ejemplo, el ejemplo claro es de la leche, es decir, lo que se hace de la leche, todo eso, los restos, pues la leche es en polvo, ¿no? ¿Qué hacen? Al estar financiado, pues esos son restos, ¿no? De lo que se saca, al hacer de todo, pues ¿qué hacen? Pues lo mandan a África y ese precio, pues no es igual tan competitivo como el que tiene la granja ahí, ¿no? Como el granjero que tiene su vaca y todo eso. Eso que obliga, pues que el granjero tenga que tirar su leche. Y con esto también decide que Rosales dice, Rosales, sí, te invito a comer, venga, vente si quieres meterte. Con ese mercado, ¿te refieres al plan White de Estados Unidos? Es la pregunta que ha dicho. ¿Al plan? White. White. Ese plan es la primera vez que escucho ese plan, la verdad. Desconozco. White es blanco en inglés, pero Sí. desconozco tal plan, la verdad. Lo siento, no puedo comentar eso porque no conozco. Soy ignorante si comentar sobre eso. Pero como tú bien has dicho, sí, no solo que las personas que hacen negocio a nivel local no pueden vender su arroz, sino que están forzados a vender su arroz a esas mismas empresas que vienen de otros países, ¿entiendes? Y muchos dependen de la ayuda externa. O sea, ves bolsas enormes de arroz en Haití, por ejemplo, que se cultivan en Haití, pero se lo venden a los americanos y luego los americanos se lo vuelven a enviar como ayuda externa, ¿ok? Que es deuda. Entonces, aquí vemos una lógica muy rara dentro del mercado neoliberal que la guerra de Ucrania, como estamos viendo, puede cambiar bastante. Puede cambiar bastante todo esto. Y ahora, y dice, ¿vale? Si se crean monopolios, no es economía liberal. Si no crees que el mercado liberal sea algo posible, porque siempre se mete el gobierno, ¿qué mercado propones? Sí, no hace falta que se meta al gobierno para que se creen monopolios dentro de un sistema neoliberal. Yo no propongo ningún sistema, solo estoy analizándolo. Vale. Porque, como digo yo, el sistema está roto, literalmente, y que... No está roto. No creo que el sistema está roto. Creo que el sistema necesita una reestructuración interna. Porque yo personalmente creo que el sistema es bueno, ¿ok? El hecho de que se pueda hacer negocios un país con otro y que los gobiernos te aseguren esos derechos cuando haces comercio está bien. Pero es que hay países que lo abusan. Los países más fuertes abusan de esta libertad. Por lo cual tiene que haber una mesa redonda en la cual todos los países se sienten al mismo nivel y puedan negociar al mismo nivel y que se respeten esos contratos, esos negocios. Y las formas en las que se hace negocio en Europa también se implementen en los países africanos y que no las compañías que hacen negocio en Europa siguen cierto reglamento aquí, pero en cuanto llegan a África completamente no lo siguen. Y bueno, cierto es que no hay esa legislación en muchos países africanos, pero eso no quita el hecho de que una empresa a sabiendas vaya y no la cumpla. Tenemos empresas que crean fábricas en Bangladesh, por ejemplo, donde
las condiciones son inhumanas, ¿ok? Condiciones que no permitirían que trabajasen sus trabajadores en su país de origen. Pero aún así, en estos países lo hacen. Y eso es lo que crea el neoliberalismo. Crea mercados en los cuales permiten a muchas empresas crear pues, sus bienes a un bajo coste y saltarse completamente las leyes que respetarían en sus países de origen. Vale, supongamos que nos encontramos en un mercado perfecto, ¿no? En el que se cumple todas esas políticas que tú dices, ¿no? De que se respeten esos acuerdos. Entonces, ¿de qué manera se competirían las empresas? ¿Cómo abarato yo mis costes para obtener un Eh, beneficio que el otro? la competición se crea naturalmente, pero no tiene por qué ser una competición negativa, pues una competición positiva, en la que ¿De qué las manera? empresas ayudan unas a otras para avanzar conjuntamente, porque hay muchas empresas que llegan a acuerdos para hacer ciertas investigaciones y para avanzar en una rama tecnológica para ayudar a los seres humanos. Pero cuando se convierte en una competición negativa, donde lo que buscas es destruir a tu adversario para maximizar tus ganancias, ahí es donde está el problema. Y desafortunadamente así somos los seres humanos, así pensamos y es la naturaleza humana. Es algo Vale. que no Y va a ser si, difícil de cambiar. y si económicamente, ¿no? Que hay un punto que es el punto óptimo de Pareto, en el que para que tú ganes uno tiene que perder, ¿no? Cuando se alcance ese punto, va a pasar lo mismo. Es decir, en el que para que yo crezca o mi empresa vaya un poco más para adelante, significará que una se va a ir a la quiebra. Sí, claro, si tienes esa idea del crecimiento, sí. Obviamente, si tengo la idea de la acumulación de material, la acumulación de dinero, etcétera, eso va a ocurrir siempre. Pero tenemos que pensar en un futuro también y entender que no podemos seguir así, porque estamos destruyendo de una forma u otra el futuro de nuestros hijos también, porque ¿Y cuál es ese cada futuro? material que creas requiere ciertos recursos naturales también. O sea, las empresas no tienen por qué ser siempre el buscar más beneficios. Simplemente tienen que funcionar y dar trabajo a los ciudadanos y a las personas. Vale, ¿y cuál es la otra forma de trabajo? ¿Por qué? Porque al final de todo, pues las empresas los dirigen las personas. ¿Sí? Y si todo el mundo busca ese beneficio al inversor, porque si tú tienes una empresa, un inversor inyecta mete su dinero, ese al final te dirá, oye, ¿dónde está mi beneficio? Porque si te doy mi dinero para que te lo juegues, ¿qué gano yo? Claro, en el sistema actual, pues es muy difícil crear una empresa sin una inyección financiera, pero no todas las empresas requieren un inversor. Muchas empresas, los inversores son ellos mismos, que han estado ahorrando dinero durante sus años de trabajo y la han utilizado para invertir o crear su propio sueño, ¿no? Ya te digo, hay diferentes culturas dentro de la empresa. Hay gente que crea startups sin más, para venderla por 5 millones y ya está. Eso, quieras o no, de una forma u otra, también destruye un poco el mercado. ¿Entiendes? Yo creo que deben aplicarse ciertos estándares, ciertas morales en el mercado para que las cosas funcionen. Si no, países que están en el continente africano, muchos de ellos van a seguir igual, porque se les ve como vacas, sacan recursos de ellos y ya está. Pero, por ejemplo, ¿vale? Han dicho aquí, pero ¿es culpa de empresas europeas o es culpa de los países africanos que lo permiten? Y también otra cosa que ha dicho eh, Rosalía. Veo difícil que muchos países africanos puedan oponerse, ya que las reglas del juego no se hicieron para que ellos participaran de manera igualitaria. Y luego Sí, lo que le han respondido, Rosalia, ¿tú crees que si se uniesen si se unieran los países africanos no habría posibilidad de cambiar el juego? ¿Tú qué piensas sobre esas cuestiones? sí, a ver, no es, cuando dicen no es culpa de los occidentales o de las empresas europeas, es como decir, no es culpa mía si voy y le pego un puñetazo a tu hijo, porque me apetece. Sé que no debo hacer eso a los míos, porque debo de hacérselo a los tuyos. Depende de mí. Si voy a un país en el cual veo que me puedo aprovechar de las personas, pagándoles sueldos de 1 euro al día y abusando de ellos, ¿ok? ¿Por qué eso no lo haces en tu casa, pero vas a hacerlo a casa de otros? Hmm. Entonces, la culpabilidad está en ambos lados. No puedo poner la culpabilidad a los ciudadanos africanos, porque son los que están siendo explotados por parte de las empresas occidentales y por parte de los gobiernos africanos.
Los gobiernos toman decisiones. Si ves los gobiernos de estos países occidentales, ahora mismo no, porque toman decisiones que joden la vida, pero en África muchas decisiones no van a favor del pueblo. Entonces no puedes echar la culpa al pueblo, que son los explotados, pero quizá el gobierno sí, porque al final ellos se benefician de esos negocios que vienen, porque mucho de ese dinero que entra, de una forma u otra, no beneficia a las personas. Entonces, culpabilidad está por ambos lados, tanto los gobiernos occidentales, ya os digo, esto es un sistema que lleva cientos de años. Puedo discutir todo lo que queráis, pero ha habido colonización y neocolonización en África. Ha habido esclavitud en África. Se ha sacado a recursos humanos de África y se ha enviado a otra parte del mundo. Y esta gente ha construido un país completo como los Estados Unidos, con sus manos, con cosechas de algodón y de tabaco. O sea, aquí ha habido una explotación a un nivel inmenso del continente africano. No pensemos que ahora el continente africano tiene los recursos, el conocimiento y la fuerza de coger y enfrentarse a una empresa occidental. Y esta historia la conozco yo como la conocen muchas personas que trabajan en estas empresas. Esta gente es muy inteligente y ellos saben que ciertas cosas que hacen en África no las deben hacer en su país y muchos se les pillan, porque la gente aquí también protesta contra esos abusos que hacen las empresas, muchas empresas en países africanos y cambian su política, ¿ok? Y cuando se derrumba un edificio y mata a 100 personas y les quema vivas y encuentran niños que estaban trabajando ahí es cuando la gente deja de comprar sus productos. Ya es cuando se dan cuenta de que la imagen y sus acciones también importan. Entonces, la culpabilidad cae por ambos lados, está claro. Pero si yo tengo que culpar a alguien, viendo la historia que ha tenido el continente africano, culparía a las empresas occidentales. Vale, Tienen la ventaja. y lo que ha dicho... Lo que ha dicho ella de que las reglas no es, obviamente, los que ganan la guerra son los que implementan y deciden las nuevas leyes. El mercado en el cual estamos hoy día, donde las empresas y países africanos compiten, es un mercado construido por seres humanos que ganaron ciertas guerras y lo han implementado y forzado a otros países. Estamos jugando sobre un territorio que no es nuestro. Es más, llegamos tarde a ese territorio. No tenemos esa experiencia sobre ese territorio. Entonces es un territorio pantanoso cuando conocemos y que nos es difícil navegar. Porque al fin y al cabo las reglas se han creado para beneficiar a aquellos que crearon ese sistema. Estoy de acuerdo con ella. Vale, y respecto a la guerra, ¿no? Como tú dices, como la subida del aceite y todo eso. ¿Qué es lo que podría hacer África para no tener tanta dependencia externa? Porque estamos viendo de que con esto de la guerra de Ucrania, pues cada quien pues se está cerrando, porque siempre que hay una crisis o un problema, la gente tiende al proteccionismo. Es decir, salen los gobiernos de nacionalistas y todo ello. ¿Qué pueden hacer los países africanos? Ten en cuenta de que es un continente que es rico y que tiene todo lo que necesita, ¿no? Para autoabastecerse, ya que se lo da al mundo, pero para alimentarse a sí mismo tiene recursos, ¿no? ¿Cómo podrían hacer para no depender de Rusia? Porque yo, por ejemplo, cuando yo vi de Ucrania, de que con el conflicto no sé cuánto, digo, hostias, que los países africanos van a estar muy afectados y yo digo, a ver, si nosotros tenemos espacio, ¿no? Recursos suficientes como para depender externamente de Ucrania o Rusia. ¿Qué podrían hacer esos países? ¿O qué puede hacer la gente de a pie? A ver, es importante entender que el sistema actual y los acuerdos económicos, se va la chica, y los acuerdos económicos que se han llegado a día de hoy son acuerdos que llevan mucho tiempo, ¿ok? No es fácil coger y decir, ok, cierro mis fronteras, cierro mi economía y me voy del mundo entero. No es posible. Para empezar, eso llevaría a una guerra inmensa entre los países que requieren las materias de África, como estamos viendo en Ucrania, que no hemos tocado aún eso, ¿vale? El que necesita Occidente de Ucrania. Pero eso llevaría a una guerra inmensa. Y dos, no creo que sea necesario. El sistema neoliberal, una cosa bonita que tiene el sistema neoliberal es esa libertad, que se abusa completamente, ¿ok? He dicho una cosa bonita. ¿Cómo funciona ahora mismo? No. Pero ya os digo, es eso. Para crear esa independencia a los países africanos, no soy quien para comentar esto. Estamos hablando de 55 países. Cada uno es diferente, cada uno tiene su historia, cada uno tiene su cultura. No podemos tratarles como si fuese exactamente lo mismo. Cada uno requiere cosas diferentes. Unos tienen más proximidad a Occidente, otros tienen más proximidad a Asia, etcétera. Entonces, hay que analizar cada uno de los países y entender de qué forma podrían encontrar esa libertad. Obviamente, una de las primeras... si ves la historia
muchos países que han estado endeudados y se han enfrentado a aquellos que mantenían su deuda, Alemania, por ejemplo, han acabado muy mal, ¿ok? Pero uno de los problemas principales es la deuda que tienen los países africanos. Si lo que produces se va en deudas que tienes que pagar, obviamente no tienes suficiente dinero para financiar otras cosas. Entonces te ves forzado a abrir un montón de industrias, sobre todo las esenciales, que deberían ser las gratis, que debes de dar a tus ciudadanos para que estudien, para que tengan una vida decente, ¿no? La salud, la seguridad, etcétera. Todo eso se pierde en muchos países africanos. Sí. Entonces creo que esos son los pilares que deberían de controlar primero. ¿Cómo hacer esto? Es difícil. Hay muchos agentes que están buscando formas de seguir beneficiándose del continente. Entonces, si el continente quiere llegar a esa independencia, solo lo puede hacer mediante una guerra. No hay ninguna otra forma. Y es la forma en que yo lo veo. El continente no puede desvincularse de Occidente si no pasa por una guerra. Es imposible. Alemania fue por una guerra. La primera, que fueron destruidos, pero oye, destruyeron bastante a los ingleses. Fíjate, ahí había una competición entre los ingleses y los alemanes. Y los ingleses trajeron a los americanos, a no sé quién, a no sé cuántos, y consiguieron ganar. En la Segunda Guerra Mundial, Alemania estaba tan endeudada que tenían que llevar carretillas para comprar una manzana. Fíjate el nivel de inflación que había en ese país y todo por políticas que se les impusieron. Los países africanos, muchos están en esa situación, ¿ok? Sus monedas locales no valen. Cogen reservas de otras monedas como el euro, el dólar, etcétera, para poder sobrevivir. Y el comprar eso más el impuesto que se les pone encima a la hora de comprar, más el interés que se les añade. Por ejemplo, ahora Estados Unidos, la Reserva Federal aumenta el interés sobre el dólar. Eso es muchísimo dinero y le va a costar mucho a los países africanos. Entonces, la única solución que yo veo es una guerra. Si es que buscan esa desvinculación. Pero digo, son países separados. No todos están de acuerdo y tienen su derecho. Algunos quieren tener acuerdos con Italia porque está cerca y otros quieren tener acuerdos con, yo qué sé, Arabia Saudita porque está cerca. Entonces no podemos tratar a todos como tal y tampoco tenemos que creernos esa imposición ideológica colonial que nos pusieron. África es un continente unido, son todos negros ahí. No, somos países diferentes. Puedo llevar acuerdos, como han llegado los europeos, la Unión Europea. Puedo tener una Unión Africana que solo se encargue de mirar la logística de exportar e importar productos de un país a otro, el movimiento de personas, el libre movimiento de capital. Son cosas que se deberían centrar en eso primero, antes de pensar en desvincularse del mundo entero. Y más allá de decir, ¿no? Esta guerra, como vemos que una parte pues que toca bastante África, en el que es interesante, ¿no? Y como tú decías, hay una parte que, ya que vamos a terminar, ¿qué es lo que necesita Occidente, Europa, de Ucrania? Muchas cosas. Ucrania es una vaca. Es una vaca. Una cosa muy importante es que los europeos necesitan mucho gas, ¿ok? No solo para el invierno, sino para las industrias. Los restaurantes, industrias pesadas, como hay en Alemania, que construyen automóviles y todo eso, el gas es muy importante, ¿ok? Incluso para generar electricidad. Entonces, los europeos siempre han buscado esa independencia energética de Rusia, de la Unión Soviética en su día, hoy día de Rusia. Ucrania es el país buffer por el que pasan un montón de gasoductos a Europa. Ellos saben que si controlan Ucrania, de una forma u otra, pueden controlar el precio del gas y del petróleo que viene de Rusia directamente a Europa. El que tiene más interés aquí ahora mismo es los Estados Unidos. Los europeos históricamente se han enfrentado a Rusia durante cientos de años y saben que Rusia es un enemigo al cual no pueden vacilar. Pero los Estados Unidos se ve con ese poder de utilizar a Europa y a Ucrania para enfrentarse a Rusia. Ya te digo, ese gas que pasa por Ucrania lo necesitan. Ucrania es uno de los mayores países que exportan grano, ¿ok? Y también necesitan esas tierras áridas, fértiles, que les permiten plantar todos esos alimentos que exportan. Y el control sobre eso, obviamente, reduce el precio, el coste a las empresas europeas occidentales. Como ves, esta guerra lo que ha hecho es disparar el precio de un montón de minerales, disparar el precio del gas, del petróleo, de cereales, del aceite. Todo lo que está subiendo es porque ahora mismo carecen de ello. Todas estas sanciones que han impuesto están creando un encarecimiento de todas estas materias, ¿ok?
Entonces, aparte de eso, les es importante controlar a Rusia también. Rusia es un país que, quieras o no, les ha jodido en muchas partes de este mundo. ¿Qué hace Rusia enviando soldados a Mali? ¿De qué? Eso es territorio francés. Ahora me envías a unos rusos ahí, se me acaba el juego. ¿Qué hace Rusia enviando soldados a Siria? Eso es territorio bueno, francés, porque antes era Francia tenía control sobre este territorio. ¿Qué hacéis enviando tropas ahí y jodiendo el juego a los Estados Unidos, ¿no? Entonces, Rusia ahora mismo es un país el cual está involucrado en diferentes conflictos, ¿ok? Los cuales, quieras o no, está parando la hegemonía mundial de los Estados Unidos y está, pues, poniendo un obstáculo a los planes que tiene la Unión Europea y que tiene América en sí también. Entonces, el animar a Ucrania a que luchen hasta el último ucraniano, por favor, quedaos con esto. Imagínate que alguien me ha avisado y dicen, tienes que luchar contra Senegal hasta que muera el último niño, ¿ok? Esto es lo que están diciendo a Ucrania. Tienes que luchar hasta el último ucraniano, ¿ok? Y Ucrania está diciendo, ok, lo haremos, pero vas a poner misiles nucleares en nuestro país apuntando a Rusia. Vas a meternos en la Unión Europea y vas a traer aquí un montón de armamento para enfrentarnos a Rusia, ¿no? Entonces, estas son promesas que no pueden cumplir, que no han podido cumplir nunca. Lo único que hacen es enviar armamento, ¿ok? El cual, bueno, que se porta en la mano para destruir tanques y tal, pero eso no es suficiente para destruir a Rusia. Entonces, ahora mismo los ucranianos están sufriendo. Hay casi, o ya han pasado los 2 millones de refugiados que se han ido del país. La pobre gente está sufriendo. Vemos también que hay bastante racismo ahí, los problemas que han tenido los africanos en la frontera con Polonia, ¿ok? Los indios mismos, que alguno que otro ha muerto a manos de ucranianos, y está resurgiendo, bueno, ha resurgido ese sentimiento fascista que te he hablado antes, ¿ok? En los cuales odian a los rusos, el idioma, y están dispuestos a luchar hasta el último ucraniano, ¿ok? Para intentar derrotar a Rusia. Pero yo no veo que Ucrania pueda derrotar a Rusia, solo veo que están dando promesas a Zelensky. Desafortunadamente no van a ir a ayudarle, no lo han hecho, no lo van a hacer, no van a luchar contra Rusia, así de simple. Vale. ¿Y cómo crees que acabará esto? Para ir terminando. ¿Cómo va a acabar? Pues todo va a depender. Un pronóstico, a ver si aciertas. Sí, como te he dicho, Ucrania ya perdió una guerra contra Rusia y se firmaron los acuerdos de Minsk. Los acuerdos de Minsk, Rusia declara tranquilamente lo que quiere. Y Rusia desde un principio siempre ha puesto esto sobre la mesa, ¿ok? No apoya a Rusia, pero esto es lo que han puesto ellos y lo he leído. Y si llegan a ese acuerdo, se termina la guerra ahora mismo. Se podía haber evitado esta guerra desde un principio, ¿ok? Se sabía que si Ucrania hacía lo que ha hecho, las declaraciones que hizo, el cambio de la constitución y a una guerra, aún así Estados Unidos, fíjate que con Donald Trump dejó de financiar a Ucrania. Tener eso en cuenta. Obama empezó todo esto, Donald Trump dejó de financiarles y ahora ha vuelto Joe Biden, que era vicepresidente bajo Obama, y ha empezado a financiar de nuevo Ucrania. No solo eso, han salido documentos de un ordenador que se dejó su hijo, el cual muestra que su hijo quería acceso a esa energía del gas en Ucrania. ¿Ok? Fue director incluso de una de las compañías durante un tiempo y un montón de cosas más que habréis visto. Pero como os dais cuenta que hay un interés en recursos minerales, algo que en África ya conocemos. En África hemos visto genocidios, hemos visto guerras civiles, todas financiadas por ciertos bandos para beneficiarse del oro, del petróleo, de los diamantes. Pues es exactamente lo mismo que estamos viendo ahora mismo en Ucrania. Lo único que lo muestra de una forma u otra. Todos los países tienen sus intereses. Rusia tiene interés de coger toda la parte rusa a Ucrania, meterla, incorporarla a Rusia, cortar a Ucrania del mar, que no tengan acceso al Mar Negro. Y yo creo que todo esto va a terminar así. Rusia va a destruir completamente el ejército ucraniano. Toda la industria militar de Ucrania se va a destruir por completo, si es que ya lo está, ¿ok? No va a tener más. Muchos soldados se van a rendir, como está haciendo ahora mismo. 400 soldados se han rendido en Mariupol, por ejemplo, hace 2 días. Los soldados del oeste, que tenemos 10.000 soldados en el oeste de Ucrania, no quieren involucrarse en el conflicto. Entonces, Ucrania se va a encontrar en una posición en la cual tienen que sentarse en la mesa Zelensky y Putin y llegar a unos acuerdos. Porque los Estados Unidos desde un principio no ha querido sentarse en la mesa con Putin. Entonces, tiene que llegar a un acuerdo entre Ucrania y Rusia. Y ese acuerdo va a ser que Crimea se reconoce como Rusia, las
repúblicas independientes del este de Ucrania, de Donetsk y Luhansk y todos sus territorios se declaran independientes de Ucrania y posiblemente en un futuro hagan un referéndum para unirse a la Federación Rusa, ¿ok? Y Ucrania prácticamente se queda con el oeste de Ucrania, que muchos tienen sentimientos con unirse a Polonia, porque étnicamente muchos de ahí son polacos. Pero desafortunadamente Ucrania va a salir muy, muy mal de esto. Y cierto es que Rusia tiene sanciones, puede tener todo lo que quieras. Tú puedes atacar a un país todo lo que quieras que resiste. Aunque se queden sin comida, los países son muy fuertes, resisten, ¿ok? Entonces, creo que Rusia le va a afectar muchísimo, aunque está tomando decisiones que está afectando a Europa por completo, ¿ok? El hecho de que quieren que paguen el gas en rublos, mediante un sistema de intercambio de divisas que lo paguen en rublos, que paguen el petróleo en rublos, incluso la agricultura quiere que lo paguen en rublos. Ahora estamos viendo una destrucción del sistema del petrodólar, ¿ok? El dólar vinculado al petróleo. Estamos viendo esa destrucción de Rusia. Incluso Arabia Saudita ahora mismo está diciendo no vamos a producir más petróleo. Que el precio siga subiendo, nos da igual, nosotros vendemos, nos enriquecemos. Los de Occidente que se jodan, ¿ok? Entonces, eso es lo que veo que va a pasar aquí. Y como he dicho, Ucrania va a ser la apertura a un nuevo orden mundial, donde tenemos a diferentes bloques alrededor del mundo y muchos países, y aquí es donde entra África, muchos países alrededor del mundo como África, no van a tener ya ese miedo de que si toman X decisión les ataca Francia o Estados Unidos o Inglaterra. Ahora tienen otro bloque fuerte del cual pueden depender para que le den esa seguridad, al menos militar, que necesitan para poder crear esa independencia económica, ¿ok? Y no digo que esta gente no quiera explotar, pero la forma de explotación es diferente porque la economía, la historia es diferente. Todo va a depender de los dirigentes africanos y de su inteligencia, de cómo van a lidiar con estas personas o con este nuevo grupo que se está creando para poder beneficiarse al máximo. Entonces, el futuro para Ucrania lo veo muy mal, muy feo. Todas las armas que envían son deudas. No es gratis. Los gobiernos se la compran a compañías que crean armas y su valor en el mercado sube. Pero los gobiernos que envían estas armas a Ucrania quieren su dinero de vuelta. Eso es deuda. Estamos hablando de 400, 500, 600 millones. ¿Hasta cuánto es? Luego, van a tener que reconstruir su país. Rusia está destruyendo el país. Dice, si Ucrania no se mantiene neutral, la destruimos por completo. No dejamos ni un edificio de pie. Entonces, destruyen el país y van a tener que reconstruir eso. Van a tener que lidiar con la fuga de cerebros. Muchos ucranianos de clase media no podían irse del país porque no tenían los documentos necesarios. Ahora con esto de entrada gratis a los ucranianos, documentación al día siguiente y trabajo, pues muchos ucranianos de clase media se están yendo del país y están encontrando trabajos en otros países occidentales, cosa que antes no podían. Entonces, fuga de cerebros, destrucción del país, tienen que reconstruirlo de nuevo y acceso, sobre todo, muy importante. La economía de Ucrania se rige en el este de Ucrania, en las dos repúblicas que os he dicho, Luhansk y Donetsk. Ahí está la industria minera. Prácticamente eso es lo que hace sobrevivir a Ucrania. En el oeste es más agricultura, ¿ok? Si Rusia les quita eso y lo incorpora en su propia economía, eso va a ser un golpe enorme a Ucrania. Y en cuanto a ingresos, generación de ingresos, el país lo va a tener muy, 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 muy difícil. Por lo que un futuro incierto. Y a lo que afecta a la gente que ve esto y todo eso, pues yo digo de que se abre un abanico bastante interesante, ¿no? Que es decir, en la parte económica, en el que, como has dicho también al principio más o menos, esa inyección que se está haciendo en el sistema de dinero, de no sé qué, la Unión Europea, el Banco Central Europeo, van a mandar no sé cuánto, y en España, pues, hombre, estamos así esperando con las manos, pues, que llegue ese dinero, ¿no? Esa inyección, esa inflación es un arma de dos filos, ¿no? Y yo digo, hay momentos, ¿no? Puedes aprovechar eso, es una oportunidad, o verlo como un problema, es decir, los precios están subiendo, no sé cuánto, y esa inyección de dinero, ¿tú qué forma ves que la gente puede aprovecharse de esa inyección que se está metiendo al sistema? ¿Inyección a quién? Al sistema. Exactamente. A los países, en forma de ayuda, no sé cuánto. ¿Cómo se puede beneficiar a la gente? No, personalmente no veo mucha inyección. Te lo digo así. Veo que aquellos inversores
están siendo muy reservados, ¿ok? Los inversores están yendo a patrones como el oro, ¿ok? Porque quieras o no es el mineral, el verdadero dinero, ¿no? Entonces, quieras o no el precio del oro más o menos siempre se mantiene estable, pero aún así está subiendo un montón. Entonces la inversión estamos viendo que se está sacando de muchos mercados físicos y están poniendo en oro, incluso en criptomonedas, ¿vale? Bueno, aquellos que piensan en la economía, pues eléctricas, compañías que venden gas, son las que más están creciendo ahora en cuanto a valor, ¿ok? Ahí es donde está habiendo de verdad una inyección por parte del pueblo en esas compañías porque están aumentando las facturas, ¿ok? Pero en cuanto a inyección de dinero, en industrias, la única que veo crecer mucho son las energéticas y las industrias bélicas. Grandes empresas que se dedican a crear armas son las que están ganando muchísimo más que ninguna otra. Sus valores están por los aires. Empresas tecnológicas, muchas, les está yendo fatal, ¿ok? Entonces, ¿cómo se puede aprovechar a las personas? Personalmente, no. Si uno invierte, lo tiene chungo ahora mismo. Lo tiene chungo. A no ser que estés invirtiendo en productos que aumente su valor, como el gas y el petróleo. Pero si no es así, lo tienes bastante chungo. La gente se va a volver mucho más pobre de lo que eran antes de esta crisis. Porque si una gran parte de tus ingresos se van para cubrir el precio del gas y de la electricidad, que es esencial, y la comida, porque ha aumentado el precio, pues desafortunadamente tu vida se vuelve mucho más pobre que antes, así de simple. Si tienes que pagar, mira los transportistas, ahora mismo sus negocios les va a ir mal. Tú tienes un negocio de transporte, ¿no? Entonces, si ahora tienes que pagar más por meter gasolina en tu camión para que el transportista te lleve el aceite a no sé dónde, pues va a subir el precio de tu servicio y al mismo tiempo los supermercados aumentan el precio de sus productos. Y muchos productos se escasean ahora mismo en supermercados, por lo cual aumenta el precio porque la demanda es alta, pero no tienen tanto como tenían antes, ¿no? Y esto es el efecto de las sanciones y el efecto de la guerra que hay con Rusia. En cuanto a inyección de dinero, no veo. Va a haber en un futuro quizás, pero esta inyección va a ser dinero creado artificialmente del aire, como se crea siempre, unos dígitos que se meten en cuentas bancarias de diferentes países. Lo que hacen es imprimir más dinero y aumentar la inflación. Aumenta la inflación. ¿Y qué se hace para contrarrestar la inflación? Pues aumentar los tipos de interés sobre el euro, sobre el dólar, y si ahora el dólar te es más caro de conseguir, muchos países africanos que viven del dólar para poder comprar en el mercado internacional van a sufrir. Incluso los habitantes de aquí, si el valor de la moneda sube, pero su salario se mantiene igual o incluso baja, pues se van a volver muchísimo más pobres. Pero bueno, eso es cosas que da para mucho, ¿no? Así que unas Muchísimo. últimas palabras, porque en la parte económica, como tú bien dices, esa inyección y todo eso, y también cómo ha usado el sistema este, ¿no? Que ha usado Rusia para poder resguardarse del código SWIFT y Sí, todo eso, pues son cosas que en sí. la parte financiera como muy candente, ¿no? Sería para gente que se dedica a la parte de economía para ver cómo se mueve esa pieza, ¿no? Y también El Swift pueden usar hasta Telegram si no quieren usar Swift, chicos. El Swift es un sistema de comunicación interbancario, sin más. Pueden usar cualquier otra cosa, es más, tiene el suyo propio. China tiene uno, se puede incorporar con el ruso también. En cuanto a Visa y Mastercard, tienen Union Pay. Pueden seguir utilizando Visa y Mastercard. Muchas de estas sanciones que ponen están sobre el papel, porque Alemania sigue comprando gas, petróleo, siguen usando el SWIFT, los bancos más grandes de Rusia. Todo esto es una broma. Pues saben que si ponen sanciones de verdad, Europa es la que se va a hundir, porque Rusia lo único que tiene que hacer es mirar hacia los países asiáticos. Hay un mercado inmenso, inmenso, al que puede vender gas, al que puede vender petróleo, etcétera. Y os digo, dentro de poco vais a ver muchos problemas políticos en Asia. Ya estamos viendo en Pakistán, ¿ok? Donde Imran Khan, que es el presidente actual, primer ministro, perdón, el presidente el actual, parece que ha dimitido, porque está habiendo mucha presión de países occidentales porque ha tomado la decisión de comprar gas a Rusia. Ahora le están atacando a él. Y vais a ver que muchos otros países van a pasar por eso también, porque Estados Unidos va a empezar a apretar su músculo y decir, como compréis ya rusos, vais a enterar. Países como Pakistán, como India, incluso China, lo van a tener un poco difícil. Pero Estados Unidos no es el dios de este mundo. Estados Unidos, al igual que muchos otros imperios, otros países que a lo largo de la historia
han tenido momentos en los que han estado muy fuertes y momentos en los que se han debilitado y han tenido que irse al garito. Así que posiblemente esto sea lo que ocurra. Estados Unidos ha empezado a tirar de sus reservas de petróleo. Esto es algo histórico, que Estados Unidos tire de su reserva de petróleo. Hay aviones en el oeste de Estados Unidos que no pueden ni volar porque no hay suficiente petróleo. Entonces, a pesar de que Estados Unidos no compra petróleo ruso, creo que es un 3% el total, le está afectando muchísimo y muchísimo. Entonces, simplemente una actualización y creo que la gente, por favor, piense críticamente todo esto. Los medios de comunicación están jugando un papel ahora mismo criminal. Y lo digo así. No están mostrando la guerra de Ucrania y Rusia como deberían. Una guerra que muestra las dos partes. Cuando los ucranianos pierden y cuando los ucranianos ganan. Ahora mismo solo vemos cuando los ucranianos ganan y cuando los rusos pierden. Y tenemos una visión ahora mismo de la guerra que no se refleja la realidad sobre el terreno. Los ucranianos no están ganando esta guerra. No van a ganar esta guerra. Y me duele que los medios de comunicación quieran que muera hasta el último ucraniano para poder conseguir sus objetivos económicos y políticos. Ucrania ahora mismo es un país destruido. Los rusos están arrasando por todo el este, por todo el sur, incluso casi en la capital. Los ucranianos tienen esto perdido. Y el hecho de que los medios de comunicación presenten esto como una guerra que puede ganar Ucrania o que está ganando Ucrania, me duele. Se están llevando a cabo violaciones de derechos humanos en Ucrania. Algunos dicen por parte de Rusia y también por parte de Ucrania, pero los vídeos que se están mostrando son por parte de los ucranianos, donde violan a mujeres, donde pintan esvásticas en pechos de personas, donde están cortando cuellos a gente, dando tiros a la gente en las piernas. O sea, los prisioneros de guerra se les debe de tratar bajo el Tratado de Ginebra, ¿ok? Se les debe de respetar, no se les debe de insultar, no se les debe de grabar, no se debe llamar a la madre de un soldado muerto y decirle que hemos matado a tu hijo y se lo están comiendo los perros. Esto no lo están reportando los medios occidentales. Y yo pregunto a la gente, si esto ocurriese ahora mismo en un país africano, ¿lo aceptaríamos? Entonces digo a la gente que por favor busque medios alternativos. Yo me dedico a analizar conflictos en el aspecto político y en el aspecto socioeconómico. Y os digo que no es el primero, pero es uno de los conflictos en los que la prensa occidental prácticamente está siendo criminal. Se están llevando a cabo masacres en Ucrania, tanto de ucranianos como de rusos. Y son seres humanos. Son seres humanos. No está bien que se celebre la muerte de unos o la muerte de otros. Y lo que hay que hacer es encontrar un final a esta guerra, una resolución, paz, que es sentarse en la mesa y decidir cómo parar esta guerra. Y creo que los medios de comunicación, los gobiernos occidentales, es lo que deberían estar haciendo en vez de enviar armamento a Ucrania, que, os lo digo así, no van a ganar. Pues eso, lo que te iba a decir era eso, ¿no? Es decir, que dijeras unas últimas palabras o cuál sería la manera de terminar con la guerra, ya lo has dicho, así que te has adelantado. Sí, el final de toda guerra es la paz. Cuando el líder de tu país no está dispuesto a firmar la paz es que le importas un bledo y tiene en la mente una agenda la cual no va de acuerdo con los intereses del país. Por eso. Y Ucrania va a sufrir muchísimo. No ha tenido las condiciones para meterse en la Unión Europea. No creo que les permita entrar bajo las condiciones. Y las cumplía antes, era uno de los países más corruptos del mundo. Que quede claro eso también. Sí, uno de los informes que salía de que Ucrania pues no cumplía y todo eso, y que, a ver, entrar a la Unión Europea no es mando la petición hoy y mañana estoy. Díselo a Turquía, que casi 30 años lleva esperando, ¿no? Y ahí sigue la cosa. Así que nada. Turquía son musulmanes, no les van a aceptar nunca. Y lo digo así, simple, dejaros de cuentos. No les van a aceptar nunca. Son musulmanes, no aceptan musulmanes en Europa. Ya está. Y si a Ucrania le meten rápidamente, muchos países como, no sé, España, Grecia, Italia van a decir, ¿pero esto qué es? Dais prioridad a esta gente en vez de ayudarnos a nosotros, a nuestras economías, que las estáis explotando también. Europa del Norte explota a Europa del Sur. Entonces, puede haber problemas políticos internos. Estamos viendo ya países de la Unión Europea que están diciendo, hey, no vamos a hacer lo que estáis diciendo, no vamos a implementar esas sanciones, no vamos a cortar el gas ruso porque dependemos de ello, etcétera. Así que lo que podemos ver en un futuro es la ruptura completa de la Unión Europea. Y quizá los ingleses lo vieron ya hace tiempo, pero podemos ver una ruptura. Y se fue.
No, que los ingleses, pues, como tú dices, podrían haberlo visto y por eso se han ido, han dicho, bueno, antes de que pase aquí, yo cojo mis cosas, me voy hasta luego. Y O nada, quizás han dicho, nos vamos y ahora la liamos para que se líe ahí dentro y se jodan ellos, ¿sabes? y también es una opción. Esa reina, no sé hasta cuándo la seguiremos viendo. Y nada, Patrick, que muchísimas gracias a la gente que ha estado por aquí, en el que volvemos a los directos poquito a poquito. Y nada, como tú bien dices, ¿no? Tu canal de YouTube sueles tocar esos temas, hablar bastante de ello. Y este directo para la gente, pues también irá a mi canal de YouTube. Y si lo quieres, también te lo presto, ¿eh? Te cedo los derechos también. Sí, que también, si están interesados en actualizarse sobre la geopolítica africana y del mundo, pues hay un canal de Instagram que manejo también junto a otras personas que se llama Geopolítica Raya Baja Africana, ¿ok? Ahí tenéis un montón de noticias actuales sobre África, sobre el continente, diferentes países, tratados, empresas que firman contratos con, con gobiernos africanos, conflictos actuales, y tocamos mucho también esto de Rusia-Ucrania. Tenemos un podcast, hacemos publicaciones y hacemos análisis también de diferentes cosas que están ocurriendo en África, como lo que ocurre, por ejemplo, la situación de los terroristas en todas partes ahora mismo en África. De repente hay terroristas en todas partes, ¿ok? Entonces, si estáis interesados en saber un poco más sobre eso, si os gusta la investigación y no tenéis miedo de eso, pues seguir al canal y mirar mis vídeos. Sé que mucha gente no está de acuerdo con lo que digo, tiene derecho a su opinión, pero soy una persona abierta y cualquier persona que quiera debatir de forma respetuosa y sobre todo de forma fructífera, constructiva, para que aprendamos ambos, estoy abierto a cualquier debate, o privado, en público. Ya me conoces, Agustino. Espero que no te cierren la cuenta por este vídeo. Como me cierran la cuenta, te denuncio, hombre. Te Ya me denuncio. cerraron una en su día, así que... Te denuncio. Así que nada, gente, Patrick, muchísimas gracias y este directo, creo que lo he dicho antes, si no lo he dicho antes, pues lo vuelvo a decir, de que estará subido en YouTube. En Instagram, pues durará, pues como mucho, creo yo, 24 horas, lo que tarde en descargarlo. Y en el momento que se descargue, fuera y se verá en YouTube. Así que Pues muchas ahora ahí, gracias. sin vergüenza, ¿tienes miedo o qué? Venga, anda. Todo a YouTube. A YouTube. Quien quiera, a YouTube. Vale. El canal de Instagram, pues nada, se va a usar para otras cosas, todo se ha reestructurado. Un encanto. Caballero, unas últimas palabras para la gente. No, eso, que he visto mucha gente comentando sobre África. Me gusta ver a personas africanas, jóvenes, mayores, abuelos, centenarios, que piensan en el continente y en sus países, y creo que nos es necesario empezar a pensar objetivamente sobre el país, empezar a tomar decisiones que nos beneficien, decisiones que no salgan de una reacción, sino una decisión que salga de un análisis, de pensar exactamente cómo nos va a afectar, empezar a crear planes para el continente africano, unirnos al continente africano, la gente de la diáspora, ayudar a la gente allí a avanzar y aprender de la gente que está en África, que está avanzando muchísimo y que tenemos mucho que aprender de ellos. Y sobre todo invertir de la forma que podamos, no es solo dinero, sino también conocimiento. Tenemos tecnología, tenemos ordenador, tenemos móviles, podemos comunicarnos con gente de África, cosa que antes no hacíamos. Podemos hacer cursos, seminarios para que la gente de allí aprenda y nosotros sobre todo aprendamos de ellos y entendamos cuál es su situación, qué es lo que necesitan ellos y decirles a ellos también qué es lo que necesitamos nosotros. Que no Yo, siempre es de Europa ahí. yo necesito mango del bueno, ¿eh? El mango que hay aquí. Necesitamos comida africana aquí y abrir un negocio, ¿eh? Necesitamos abrir negocio de comida africana aquí, hombre. Está. Y diré que ahora es el tiempo del anacardo, ¿no? Que viene del cayú. Necesito cayú del bueno, ¿eh? Así que nada, Muchas gracias. lo que has dicho, lo último, lo cojo y entre tú y algunos cuantos, a ver si se puede hacer alguna cosa, algún directo en el que a ver cómo se podría entrar, ¿no? Ayudar a esa economía africana, porque ahora se abre un abanico inmenso y es el problema, pues yo solo veo oportunidades, ¿no? De crear Hay que negocios. aprovechar este vacío, sí. Ahí está, porque cada quien está entretenido en salvar su vida, pues los que ya hemos conocido estar en guerra todos los días y ya ahora, bueno, como que es normal, ¿no? En África ya,
pues es el momento de aprovechar y de coger un impulso y de poder mejorar y crecer el continente, los países, desde los que estamos fuera a los que están ahí, ¿no? Y la verdad que Exacto. me gusta bastante ver de que, como tú dices, ¿no? De que hay gente que toca más el tema de África y sobre todo gente que queremos volver, aportar y estar aquí también. Nada, Un señor. encanto. Muchas gracias. Nos vemos. Cuídate. Hasta luego. Los que habéis llegado, que el vídeo estará en YouTube.